Tenía 36 años cuando una sala llena de operadores especiales se puso de pie al mismo tiempo, no porque alguien se lo ordenara, sino por un nombre. Me llamo Amanda Dixon y en aquel momento era piloto de combate de la Armada asignada al apoyo de operaciones conjuntas. La mayoría de los días eso significaba largas sesiones de información, vuelos aún más largos y asegurarme de que la gente en tierra tuviera cobertura aérea cuando las cosas se ponían feas. Aquella mañana entré en una sala de planificación llena de miembros de las fuerzas especiales, con un café en una mano y mi carpeta de vuelo en la otra. El almirante me miró, sonrió con suficiencia y me preguntó: «¿Cuál es tu indicativo de llamada, princesa?». Crecí a la sombra de los aviones de combate, no en sentido figurado, sino literal. Nuestra casa estaba a 5 kilómetros del perímetro oeste de la base aérea de Rota, lo suficientemente cerca como para que las ventanas vibraran cuando los cazas despegaban los lunes por la mañana. Mi padre, el suboficial mayor Richard Dixon, pasó 31 años manteniendo esos aviones en el aire. Primero fue jefe de pista, luego mecánico de estructuras y finalmente jefe de mantenimiento. Era capaz de diagnosticar un fallo hidráulico solo por el sonido. Nunca voló en una sola misión, nunca quiso hacerlo. Solía decir: «Alguien tiene que asegurarse de que las alas no se caigan, Mandy». Ese es el trabajo que importa, le creí y sigo creyéndole. Mi madre se marchó cuando yo tenía 6 años. No hablo mucho de eso y no lo haré ahora, salvo para decir que mi padre me crió solo y lo hizo con la misma precisión silenciosa que aplicaba a todo lo demás. La cena era a las 17:30. Los deberes se terminaban antes de encender la televisión. La hora de acostarse eran las 21:00, sin discusión. No era frío, simplemente creía que la disciplina era una forma de amor. Y tal vez tenía razón, porque nunca dudé de que me quería. Lo demostraba de pequeñas formas. Me llevaba a cada partido de fútbol. Me trenzaba el pelo antes de ir al colegio, aunque sus manos estaban hechas para llaves inglesas y no para cintas. Y cada sábado me llevaba a la valla de la pista de aterrizaje para ver los aviones. Tenía 10 años la primera vez que le dije que quería volar. No se rió. No me dijo que era poco probable, peligroso o demasiado ambicioso. Solo asintió lentamente, de la forma en que lo hacía cuando estaba haciendo un cálculo mental, y dijo: «Entonces será mejor que empieces a tomarte las matemáticas en serio». Eso fue en 1999. Las mujeres llevaban apenas unos años volando aviones de combate en las Fuerzas Armadas. El camino era estrecho y lleno de obstáculos, y él lo sabía mejor que nadie. Pero nunca me dijo que eligiera algo más fácil. Simplemente se aseguró de que estuviera preparada para lo difícil. Ingresé en la Escuela Naval Militar en 2007, una de las pocas mujeres en una promoción de más de 1000 alumnos. No pretendo fingir que fue fácil. La carga académica era brutal, las exigencias físicas implacables y la dinámica social era exactamente la que cabría esperar en una institución que aún se estaba adaptando a la idea de que las mujeres formaran parte de ella. Mantuve la cabeza baja. Estudié, entrené, superé las pruebas y 4 años más tarde me gradué como alférez de navío de la Armada y me presenté en la Escuela de Vuelo de San Javier. La escuela de vuelo es donde descubres si el sueño resiste bajo presión. En mi caso, así fue. Superé el entrenamiento básico y luego pasé a la fase de reactores de caza. Volé en los aviones de escuela y luego hice la transición al F-18 Hornet. Conseguí mi calificación para operar en portaaviones en mi primer intento, con apontajes diurnos y nocturnos. El oficial de señales de aterrizaje me dijo después: «Dixon, vuelas como si llevaras haciendo esto toda la vida». No era así, pero había estado observando toda mi vida y tal vez eso servía de algo. Mi primer destino en la flota fue con el ala 15, en la base aérea de Zaragoza. Me desplegué 2 veces en misiones internacionales de la OTAN y una vez en el Golfo. Rotaciones estándar, misiones estándar. Volé en paquetes de ataque, patrullas aéreas de combate y vigilancia de superficie. Se me daba bien mi trabajo y mis informes de evaluación lo reflejaban, pero lo que desvió mi carrera hacia un camino diferente no fue nada de lo que hice en un despliegue normal. Fue lo que ocurrió cuando me integré en el mundo de las operaciones especiales conjuntas. Comenzó en 2014, durante mi segundo despliegue en el Golfo. Nuestra ala embarcada tenía la tarea de proporcionar apoyo aéreo cercano a los equipos de operaciones especiales que operaban tierra adentro. Las misiones eran clasificadas. La coordinación era milimétrica y el margen de error era prácticamente cero. Volé mi primera misión de apoyo aéreo cercano, apoyando a un equipo de fuerzas especiales que se retiraba de una posición comprometida en una zona de conflicto. Nunca vi sus caras.
Nunca supe sus nombres. Solo escuché una voz en la radio que solicitaba apoyo aéreo inmediato y se lo proporcioné. Esa fue la noche en que me convertí en Ghost One. El indicativo de llamada no fue algo que yo eligiera. En la aviación militar, tu indicativo de llamada suele ser asignado por tus compañeros de escuadrón durante una ceremonia de bautizo y casi siempre es una broma a tu costa. El mío empezó siendo Casper, porque era pálida y reservada. Pero después de aquella misión, el líder del equipo de tierra que había estado abajo empezó a referirse a mí en las comunicaciones como Ghost One. Decía que era porque aparecía de la nada, hacía el trabajo y desaparecía antes de que nadie me viera. El nombre se quedó. Pasó de un equipo a otro, de un ciclo de despliegue al siguiente. La mayoría de los operadores que lo usaban no tenían idea de quién estaba detrás. No sabían mi nombre, mi rango ni mi género. Solo sabían que cuando Ghost One estaba en el aire, el apoyo era preciso, paciente y fiable. Quiero dejar algo claro. El apoyo aéreo cercano no tiene nada de glamuroso. No es la versión cinematográfica de la aviación. Son largas horas a gran altitud, dando vueltas en la oscuridad, vigilando las frecuencias de radio, esperando una llamada que podría no llegar. Y cuando llega, las consecuencias son absolutas. Estás lanzando armamento cerca de fuerzas aliadas. La diferencia entre salvar vidas y acabar con ellas se mide en metros. Requiere calma, requiere disciplina y requiere el tipo de confianza entre el piloto y el equipo de tierra que solo se construye con el tiempo, con la repetición y con el riesgo compartido. Durante los siguientes años volé docenas de estas misiones. Apoyé a equipos de operaciones especiales de la Armada, unidades del Mando de Operaciones Especiales del Ejército de Tierra y fuerzas conjuntas en 3 escenarios distintos. Me ascendieron a capitán de corbeta y luego a capitán de fragata. Mis informes de evaluación mencionaban un juicio táctico excepcional y una fiabilidad inigualable en la integración de fuerzas conjuntas. Pero lo que más me importaba no figuraba en ninguna evaluación. Era el conocimiento silencioso de que los equipos en tierra me pedían por mi indicativo, no por mi nombre ni por mi rango, solo Ghost One. Mi padre se retiró de la Armada en 2016. Volé a casa para su ceremonia de jubilación. Estaba en la pista con su uniforme de gala, con 31 años de servicio a sus espaldas, y me miró a mí, con mi uniforme blanco de gala y los galones de capitán de fragata en mis hombros, y sonrió de la misma manera que lo hacía cuando tenía 10 años y le decía que quería volar. Dijo: «Lo lograste, Mandy». Yo respondí: «Tú lo hiciste primero, papá. No nos abrazamos delante de todos. Esa no era su manera de ser». Pero más tarde, durante la cena, me apretó la mano por debajo de la mesa y eso fue suficiente. Para 2018 había acumulado más de 2.000 horas de vuelo, más de 400 de ellas en combate. Me habían condecorado 2 veces por acciones de apoyo directo a operaciones especiales y había construido algo que no aparecía en ningún registro oficial, una reputación entre la gente que más importaba, los operadores en tierra, los hombres que entraban en los peores lugares del mundo y necesitaban saber que alguien los cuidaba desde el cielo. No les importaba mi rango, mi género ni mi origen, solo les importaba una cosa: ¿podía mantenerlos con vida? La respuesta en cada ocasión fue sí. Eso no es arrogancia, es el trabajo, y yo hacía mi trabajo. Pero el caso de ser la persona en el cielo es este. Los equipos de tierra se convierten en leyendas. Sus misiones se explican en los niveles más altos. Sus nombres circulan en los círculos de operaciones especiales como si fueran moneda de cambio. Los pilotos que los apoyamos, los que damos vueltas a 20.000 pies en la oscuridad, consumiendo combustible y esperando la llamada, permanecemos en el anonimato. No me importaba. El anonimato formaba parte del trato. No estaba en esto por el reconocimiento. Estaba en esto por la misma razón por la que mi padre pasó 3 décadas reparando aviones que nunca voló. Porque alguien tiene que asegurarse de que la gente que hace lo más difícil regrese a casa y ese es el trabajo que importa. El destino llegó en la primavera de 2021. Se me ordenó presentarme en una célula de planificación de una fuerza conjunta, en una base de operaciones de avanzada, cuyo nombre no mencionaré, en una región que no especificaré. La misión era sencilla en concepto y complicada en su ejecución. Los equipos de operaciones especiales llevarían a cabo una serie de incursiones tierra adentro contra objetivos de gran valor en una zona hostil. El componente aéreo, mi componente, era responsable de proporcionar vigilancia, apoyo aéreo cercano y cobertura para la extracción. Yo serviría como enlace de aviación y oficial de planificación de apoyo aéreo,
integrada en el elemento de mando de la fuerza terrestre. Llegué un martes a primera hora de la tarde, con el calor apretando ya como una mano sobre el pecho. La base era compacta y funcional. Barracones de madera, caminos de grava, antenas brotando de cada tejado. Dejé mi equipo en el alojamiento temporal, me puse un mono de vuelo limpio y me presenté en el centro de operaciones. La célula de planificación ocupaba una gran sala de reuniones en la parte trasera del centro. Luces fluorescentes, pizarras llenas de gráficos operativos, sillas plegables dispuestas en filas desiguales. Olía a café, a polvo y a ese ambiente cargado de una sala donde la gente trabaja 18 horas al día. La sala ya estaba medio llena cuando entré. Reconocí la composición de inmediato. Operadores especiales con uniformes áridos y pixelados, con barbas recortadas pero presentes. Soldados de unidades de montaña y cazadores, bien afeitados, sentados con la espalda muy recta. Unos cuantos miembros de los equipos de operaciones especiales de la Infantería de Marina cerca de las ventanas, silenciosos y atentos. Controladores de combate del Ejército del Aire repartidos entre ellos, los únicos que parecían cómodos cerca de las cartas de aviación. Esta era la punta de lanza, la gente que ejecutaría cualquier plan que construyéramos en esta sala. Unas pocas cabezas se giraron cuando entré. La mayoría volvió a sus conversaciones. Un par de los operadores más veteranos, jefes de equipo y suboficiales, hicieron ligeros gestos de asentimiento. Un suboficial mayor de las fuerzas especiales me miró a los ojos y se tocó la sien con 2 dedos en un gesto que no llegaba a ser un saludo militar formal, pero que transmitía el mismo respeto. Me conocía, o al menos conocía a Ghost One. Era difícil saber cuál de las dos cosas y, en realidad, no importaba. Otros fueron menos acogedores. Un capitán de una unidad de asalto me miró y luego miró al oficial que tenía al lado con una expresión que yo había visto 100 veces. La pregunta rápida y silenciosa: ¿quién es ella? No me lo tomé como algo personal. Los operadores de tierra viven en un mundo donde se espera que cada persona en la sala justifique su presencia a través de su capacidad, no de sus credenciales. Me parecía justo. Había pasado toda mi carrera haciendo exactamente eso. Estaba revisando las cartas de desconflicto del espacio aéreo cuando escuché su voz por primera vez. Grave, segura, el tipo de voz que llena una sala sin necesidad de gritar. El contraalmirante Thomas Samuels, de la Armada, proveniente de la Comunidad de Operaciones Especiales. Entró por la puerta lateral con 2 ayudantes detrás, hablando ya sobre la reducción de los plazos de tiempo de la misión. Tenía 52 años, complexión de un hombre que aún entrenaba duro, pero que había pasado de la forma física operativa a esa disciplina mantenida que poseen los oficiales generales. Su uniforme estaba impecable, sus condecoraciones brillaban en su pecho. Tenía el porte de alguien que había pasado décadas siendo la persona más peligrosa de cualquier sala y que hacía poco había pasado a ser la más importante. Conocía su reputación antes de conocer su rostro. Samuels era un veterano de combate con múltiples despliegues en los entornos más hostiles en los que la Comunidad de Operaciones Especiales había operado en las últimas 2 décadas. Había liderado equipos, mandado unidades y construido una carrera sobre la base de la excelencia operativa. También era conocido por ser directo, territorial con sus operadores y, en ocasiones, despectivo con cualquiera que considerara secundario para la misión principal. Los aviadores, en su esquema mental, eran herramientas, útiles, necesarios, pero no fundamentales. Examinó la sala mientras caminaba hacia el frente, catalogando los rostros con la mirada experimentada de un comandante que quería saber exactamente quién estaba en su espacio. Cuando su mirada llegó a mí, se detuvo. No mucho, tal vez 2 segundos, pero lo suficiente para que yo notara el análisis que se producía detrás de sus ojos. Se acercó y me tendió la mano. Almirante Samuels. ¿Y ustedes? Capitán de fragata Amanda Dixon, señor. Enlace de aviación y oficial de planificación de apoyo aéreo cercano. Me estrechó la mano. Firme, breve, protocolario. Luego dijo: de acuerdo. ¿Está con logística? No, señor. Soy la planificadora de apoyo aéreo. Coordinaré todo el respaldo aéreo para la operación. Asintió, pero su gesto reflejaba la actitud de un hombre que ya me estaba relegando en su jerarquía mental. Bien, asegúrese de que sus cálculos sean precisos. Estos equipos necesitan exactitud, no papeleo. Entendido, señor, respondí, porque eso es lo que se dice en esos casos. Siguió adelante, dando por terminada la conversación. Yo volví a mis mapas. Durante los siguientes 3 días, las sesiones de planificación se prolongaron desde las 07,
00 hasta bien pasadas las 22, 00. El plan operativo era complejo, múltiples puntos de inserción, fases superpuestas y ventanas de extracción muy estrechas. El apoyo aéreo era fundamental en cada etapa. Expuse los cálculos de combustible, los tiempos de permanencia en zona, las configuraciones de carga de armamento y las rutas de contingencia. Identifiqué lagunas en la cobertura aérea y propuse soluciones. Era un trabajo detallado y técnico que requería el tipo de precisión que no admite aproximaciones. El almirante Samuels asistió a cada sesión. Se mostraba comprometido, informado y decidido. Sin embargo, también se mostraba sistemáticamente despectivo con las aportaciones de la aviación cuando éstas entraban en conflicto con su esquema terrestre preferido. En 2 ocasiones planteé dudas sobre los tiempos. El intervalo entre los ciclos de rotación de los aviones era demasiado ajustado, lo que dejaba una ventana de 12 minutos en la que los equipos no tendrían cobertura aérea desde el cielo. Ambas veces le restó importancia. Los equipos pueden aguantar 12 minutos, dijo. Los operadores de la sala no dijeron nada, pero me di cuenta de que algunos de ellos cambiaban de postura en sus asientos. Sabían perfectamente lo que podían significar 12 minutos sin cobertura. Al tercer día me acerqué a él después de la sesión, de manera profesional, respetuosa y aportando datos. Le mostré los cálculos de combustible, los tiempos de rotación y el análisis del vacío de cobertura. Le recomendé retrasar el horario de inserción 45 minutos para cerrar esa ventana. Miró los números y luego me miró a mí. Capitán de fragata dijo: agradezco su minuciosidad, pero llevo dirigiendo operaciones desde antes de que usted tuviera sus alas de piloto. El horario se mantiene. No discutí. Anoté la objeción en el registro de planificación y seguí adelante. Pero esa noche, uno de los jefes de equipo de operaciones especiales, un suboficial veterano con 3 despliegues de combate, me buscó en el comedor. Se sentó frente a mí, sin presentaciones ni preámbulos. Tus números son correctos, dijo en voz baja. 12 minutos son una eternidad. Lo sé, respondí. Me miró fijamente durante un largo momento y luego añadió: haremos ajustes por nuestra parte discretamente. Así es como funciona. El sistema no siempre se corrige desde arriba, a veces se corrige desde el medio, donde la gente que entiende el riesgo real hace los ajustes que la estructura de mando no autorizará. Es imperfecto, pero es la forma en que la gente sigue con vida. Los operadores veteranos confiaban en mí. El almirante no me conocía y la distancia entre esas 2 realidades estaba a punto de hacerse muy pública. La reunión informativa principal estaba programada para el jueves a las 08:00. Este era el ensayo general completo. Cada elemento del plan sería revisado, cuestionado y confirmado antes de que el almirante diera su aprobación y los equipos pasaran a la fase de preparación. La sala estaba más llena de lo que había estado durante las sesiones de planificación. Había unas 25 personas, operadores, jefes de equipo, oficiales de inteligencia, especialistas en comunicaciones y personal del Estado Mayor. Los mapas cubrían las paredes. Las carpetas de los objetivos estaban abiertas sobre la mesa central. Las rutas de infiltración estaban marcadas con lápiz de grasa rojo y azul sobre láminas de acetato. Yo estaba sentada junto a la pared cerca de la sección de planificación de aviación, revisando el cronograma final de apoyo aéreo en mi ordenador portátil. Había estado despierta desde las 04:30, comprobando de nuevo los niveles de combustible y confirmando la coordinación con el ala embarcada. El horario era ajustado, pero viable. Confiaba en el plan. El almirante Samuels llegó a las 8:12, más tarde de lo previsto. Entró por la puerta principal con 2 ayudantes detrás. Llevaba un café en una mano y una carpeta clasificada en la otra. El ambiente de la sala se adaptó al instante. Las conversaciones cesaron, la gente se irguió un poco en sus asientos y la atención se centró en él. Caminó hacia la parte delantera de la sala, dejó el café en el atril y miró a los hombres allí reunidos. Su expresión era relajada, casi informal. Este era su escenario y lo sabía. Comenzó con actualizaciones administrativas, confirmación de plazos, resúmenes de inteligencia y partes meteorológicos. Su tono era fluido y experimentado, el tipo de ritmo de exposición que se adquiere tras décadas de mando. Los operadores escuchaban con esa concentración particular de la gente que sabe que sus vidas dependen de que los detalles sean correctos. A los 15 minutos hizo una pausa. Había estado examinando la sala de nuevo, como hacía siempre, pasando revista. Sus ojos se detuvieron en mí.
Yo seguía revisando mi ordenador. No levanté la vista de inmediato, pero sentí el cambio de energía, la forma en que la atención de la sala se concentraba en un solo punto. Inclinó la cabeza ligeramente. Luego sonrió. No con calidez, sino con la sonrisa de alguien que cree haber descubierto algo divertido. Esperen un momento, dijo, con voz lo suficientemente alta como para que se oyera en toda la sala. Algunas personas se movieron en sus asientos para seguir su mirada. Me miró directamente. ¿Acaso alguien ha traído a su secretaria a la reunión? Hubo risas. No de todo el mundo, pero sí las suficientes. Un puñado de operadores más jóvenes y uno de los ayudantes se rieron. El tipo de risa que llena un silencio simplemente porque la gente piensa que es lo que debe hacer. Cerré mi ordenador portátil despacio. Levanté la vista y le sostuve la mirada. Él no había terminado. Se apoyó contra el atril, todavía sonriendo, y dijo: «¿Cuál es tu indicativo de llamada, princesa?» La sala se quedó en un silencio sepulcral. Las risas se evaporaron como el combustible sobre el asfalto caliente. La palabra quedó suspendida en el aire. Princesa, con todo su peso y toda su mezquindad. Sostuve su mirada. Mis pulsaciones eran estables. Había estado en situaciones en las que me disparaban. Esta no era una de ellas. Ghost One, señor, dije con claridad. Sin crispación, sin dramatismo, solo el nombre. La sonrisa del almirante Samuels se desvaneció, no de golpe, se disolvió por etapas, como la de un hombre que procesa información que no encaja con sus suposiciones. Ghost One. Había oído el indicativo de llamada. Todo el mundo en la comunidad de operaciones especiales lo había oído, pero no lo había asociado a una persona física, y mucho menos a mí, y definitivamente no a una mujer sentada junto a la pared de su sala de reuniones. Durante 3 o 4 segundos, la sala permaneció completamente inmóvil. De repente, hubo un movimiento en la última fila. El suboficial mayor Jeffrey Clayton, de 48 años, con 26 años de servicio en los equipos de operaciones especiales, 3 medallas al valor y un rostro que parecía tallado en madera, echó hacia atrás su silla lentamente y se puso de pie. No dijo nada. Se giró hacia mí, se llevó la mano derecha a la sien y sostuvo el saludo militar. La sala contuvo el aliento. Entonces, el suboficial Lucas Ward, sentado 2 filas por delante de Clayton, se levantó. Mismo movimiento, mismo saludo. Luego, el capitán Aaron Pike, el jefe de la compañía de asalto al otro lado de la sala, se puso en pie con la mandíbula apretada y saludó. Después, el mayor Ryan Keller, el jefe del equipo de operaciones especiales de la Infantería de Marina cerca de la ventana, se levantó. Luego otro operador, luego otro y después 2 más. En 15 segundos, más de la mitad de la sala estaba de pie. No todos, algunos eran demasiado nuevos, jóvenes, o estaban demasiado confundidos para entender lo que estaba pasando. Pero los que importaban, los operadores veteranos, los jefes de equipo, los hombres que habían estado en el terreno cuando las cosas salían mal, estaban de pie. El almirante Samuels miró a su alrededor con una expresión que recordaré durante el resto de mi carrera. No era enfado, no era vergüenza. Era la comprensión lenta y progresiva de que había juzgado mal una situación por completo y que todas las personas de la sala, excepto él, lo habían entendido desde el principio. Miró a Clayton, luego a Ward, luego a la fila de operadores que permanecían de pie y finalmente me miró a mí. Yo no me moví, no me levanté, no sonreí. Simplemente permanecí sentada en mi silla, con las manos apoyadas sobre mi ordenador cerrado, dejando que el silencio hiciera su trabajo. El suboficial mayor Clayton bajó la mano. Los demás hicieron lo mismo. Se sentaron uno a uno sin pronunciar palabra. La reunión informativa continuó, pero algo en la sala había cambiado de forma permanente y todos los presentes lo sabían. El almirante Samuels no terminó de la misma manera que había empezado. Su voz era más baja, su postura era más rígida. Avanzó por las diapositivas restantes con precisión mecánica, evitando por completo mirar hacia mi lado de la sala. Cuando dio por concluida la sesión, 40 minutos después, salió por la puerta lateral sin hablar con nadie. Me quedé en mi asiento. El capitán de corbeta Jared Nixon, el oficial de operaciones de aviación que había estado sentado a mi lado, se inclinó hacia mí. ¿Estás bien? Asentí con la cabeza. Eso dijo en voz baja. Ha sido lo más impresionante que he visto en una sala de reuniones en toda mi vida. No le di la razón ni se la quité. Simplemente guardé mi ordenador en la mochila y volví al trabajo. La sala se fue vaciando poco a poco tras la reunión. Los operadores salían en pequeños grupos, algunos murmurando entre sí y otros en silencio. Algunos me miraron al salir, no con curiosidad,
sino con ese reconocimiento silencioso de quienes acaban de presenciar algo que recordarán siempre. El suboficial mayor Clayton se detuvo en la puerta, me miró a los ojos y me hizo un único gesto de asentimiento con la cabeza antes de desaparecer por el pasillo. No hacían falta palabras. Teníamos el tipo de historia que queda registrada en las frecuencias de radio y en los diarios de navegación, no en las conversaciones. Me quedé en mi mesa de trabajo durante otros 20 minutos revisando el cronograma del apoyo aéreo. No lo hacía para aparentar, estaba haciendo mi trabajo. El plan seguía teniendo lagunas. La rotación de combustible aún requería confirmación y el ala embarcada necesitaba la coordinación actualizada antes de las 14. El drama de la sala de reuniones no cambiaba nada de eso. El capitán de corbeta Nixon se sentó conmigo unos minutos, fingiendo revisar sus propias notas, pero en realidad solo se aseguraba de que yo estuviera bien. Se lo agradecí sin decírselo. Los buenos oficiales saben cuándo estar presentes sin resultar molestos. Alrededor de las 9:30 llegó la primera explicación. No vino del almirante, sino de uno de los jefes de equipo de las fuerzas especiales, un capitán de corbeta llamado Hayes, que había estado sentado en la tercera fila. Me encontró en el pasillo exterior del centro de operaciones. Capitán de fragata Dixon dijo, deteniéndose a una distancia respetuosa, que me indicó que había ensayado lo que iba a decir. Quiero que sepa que la mayoría de nosotros sabíamos quién era Ghost One. Sabíamos que era usted. Me he dado cuenta de ello, respondí. El almirante no lo sabía. Ha estado en puestos de Estado Mayor durante los últimos 4 años. No estaba sobre el terreno cuando se interrumpió. Cuando ocurrieron las cosas que hicieron que su indicativo de llamada importara, entendí lo que quería decir. Samuels había ascendido por encima del nivel operativo, donde los indicativos de llamada tienen un peso personal. En el nivel de oficial general, los indicativos eran simples anotaciones en los diarios de misión, no identidades reales. Había oído hablar de Ghost One de la misma manera que se oye hablar de cualquier nombre en clave, como una función administrativa, no como una persona. Le agradezco que me lo diga, dije. Pero eso no cambia los plazos. Seguimos teniendo una brecha de 12 minutos en la cobertura de apoyo aéreo durante la fase 2. Parpadeó. Luego estuvo a punto de sonreír. Sí, señora, estamos trabajando en eso por nuestra parte. Durante las siguientes horas, la historia de lo ocurrido en la sala de reuniones se difundió por la fuerza conjunta de la manera en que siempre se mueve la información en operaciones especiales, de forma discreta, selectiva, sin reconocimiento oficial, pero llegando a absolutamente todo el mundo. A la hora de comer, todos los operadores de la base lo sabían. Al caer la tarde, lo sabía el personal de apoyo. A la mañana siguiente, podía sentirlo en la forma en que la gente se dirigía a mí. No era deferencia exactamente, era reconocimiento. La conversación más importante tuvo lugar esa tarde. Me llamaron al despacho del almirante Samuels, una pequeña habitación en la parte trasera de la sección de mando, vacía salvo por un escritorio, 2 sillas y un mapa de la zona de operaciones colgado en la pared. Estaba de pie cuando entré, lo cual ya me indicó algo. Los oficiales generales se sientan cuando tienen el control, se ponen de pie cuando están recalculando su posición. Cierre la puerta, capitán de fragata. Lo hice. Él no se sentó, yo tampoco. Durante un momento se limitó a mirarme y pude ver la maquinaria funcionando detrás de sus ojos. La misma mente táctica que había construido una carrera en la comunidad más exigente de las Fuerzas Armadas procesaba ahora una situación que no encajaba en su esquema operativo habitual. La reunión de esta mañana dijo: necesito entender qué ha pasado. Con el debido respeto, señor, creo que ya lo entiende. Exhaló el aire, no con un suspiro, sino más bien como quien libera la presión de un sistema que ha estado funcionando a demasiada temperatura. Ghost One dijo: usted pilotaba en la misión de Hellman, con el equipo ECO. Sí, señor. ¿Y en la extracción del cañón con la unidad de montaña? Sí, señor. ¿Y con el equipo Delta, en el asalto al recinto fortificado en 2017? Sí, señor. Se quedó en silencio durante mucho tiempo. Luego dijo algo que yo no esperaba. No fue una disculpa, todavía no. Fue una pregunta. ¿Cuántas misiones? Más de 60 misiones de apoyo aéreo cercano en respaldo directo a operaciones especiales, señor, en 3 escenarios de operaciones distintos. Asimiló el dato de la misma manera que un estratega asimila la información de inteligencia nueva, encajándola en una situación que creía comprender y dándose cuenta de que su idea previa era errónea. Clayton me habló de Hellman, dijo. Me dijo que su avión había superado el límite de combustible de retorno seguro.
Me dijo que permaneció en la zona durante 43 minutos adicionales. Fueron 47, señor. El diario de navegación tiene la cifra exacta, 47 minutos más allá del límite de combustible de retorno. Repitió la cifra lentamente en voz baja. Para alguien ajeno a la aviación, ese número podría no significar mucho. Para cualquiera que entendiera el funcionamiento de los aviones de caza embarcados, significaba que yo había superado voluntariamente el punto en el que me quedaba combustible suficiente para regresar de forma segura. Significaba que había aceptado la posibilidad de tener que eyectarme en territorio hostil o caer al mar porque el equipo en tierra me necesitaba allá arriba. Significaba que había apostado mi vida por las suyas. Se sentó. Por fin. Capitán de fragata Dixon, le debo una disculpa. Sí, señor, me la debe. Me miró. Creo que esperaba una respuesta de compromiso, el típico «No se preocupe, señor, que la mayoría de los oficiales ofrecen cuando un superior admite un error». No le di esa respuesta, no por rencor, sino porque el momento merecía sinceridad. Y la sinceridad exigía reconocer que lo ocurrido en la sala de reuniones no había sido un simple malentendido. Había sido una elección que él había tomado basándose en unos prejuicios que no debería haber tenido. Lo que dije fue poco profesional, admitió. Fue una falta de respeto a su rango, a su historial y a su contribución a esta fuerza conjunta. Lo lamento. Asentí con la cabeza. Disculpa aceptada, señor. Quiero que sepa que no volverá a ocurrir. Le creo, señor. Se produjo otra pausa y luego continuó con un tono más bajo. Los hombres que se pusieron de pie. No lo hacían para desafiarme. No, señor, no lo hacían por eso. Le estaban transmitiendo algo que usted ya debería haber sabido. No respondí a eso. Algunas verdades no necesitan confirmación. Se levantó de nuevo y me tendió la mano. Se la estreché. El apretón de manos fue diferente esta vez. No fue el agarre protocolario de nuestro primer encuentro, sino el tipo de saludo que transmite respeto, el tipo de gesto que significa que algo ha cambiado de verdad y que ambos lo sabemos. Capitán de fragata, dijo mientras me giraba para marcharme, sobre su ventana de 12 minutos. He revisado sus números. Tenía razón. Vamos a modificar el horario de inserción. Me detuve en el umbral de la puerta. Gracias, señor. No me dé las gracias a mí. Déselas a las matemáticas. Fue lo más parecido a un comentario con humor que le había escuchado. Estuve a punto de sonreír. Al regresar al centro de operaciones, me crucé con el suboficial mayor Clayton en el pasillo. Estaba apoyado contra la pared, con los brazos cruzados y la expresión de un hombre que ya sabía cómo había ido la reunión. ¿Se ha encarrilado el almirante?, preguntó. En ello está. Suboficial mayor, gruñó. Bien. Lo necesitamos concentrado. Eso fue todo. Sin celebraciones, sin revanchas, solo la discreta tarea de asegurarse de que la misión saliera adelante. Los hombres de aquella sala no se habían levantado para avergonzar a su almirante. Se habían levantado porque recordaban una voz en la oscuridad que los había mantenido con vida, y ahora el almirante también lo recordaba. La decisión de modificar el horario de inserción se aplicó en un plazo de 24 horas. El almirante Samuels no lo anunció como una rectificación. Lo presentó como un perfeccionamiento del plan, lo cual fue una decisión inteligente. A ningún comandante le beneficia admitir públicamente que había descartado una aportación válida. Lo importante era que la brecha de tiempo se había cerrado. Lo importante era que los equipos tendrían cobertura aérea continua durante la fase más vulnerable de la operación. Trabajé en el cronograma revisado con el ala embarcada, coordinando el apoyo de los aviones de reabastecimiento, ajustando los ciclos de rotación y confirmando las configuraciones de armamento para cada fase. Era un trabajo técnico y exigente, el tipo de planificación que no sirve para contar una historia emocionante, pero que permite que la gente siga respirando. Cada minuto de cobertura aérea representaba cálculos de consumo de combustible, distancias al objetivo, condiciones del viento, parámetros de lanzamiento de armamento y rutas de salida. Revisé los números 3 veces y luego los comprobé de nuevo. El almirante Samuels empezó a asistir a las reuniones de coordinación de aviación y no lo hacía por cumplir el expediente, participaba activamente. Hacía preguntas específicas, no las típicas preguntas generales e imprecisas que los oficiales generales suelen plantear para demostrar interés, sino preguntas operativas reales sobre los tiempos de permanencia en zona, los efectos del armamento y la cobertura de contingencia. Respondía a ellas directamente, sin suavizar la complejidad técnica. Escuchaba sin interrumpir.
El cambio fue lo suficientemente evidente como para que otros planificadores lo comentaran. El capitán de corbeta Nixon me dijo en privado: el almirante nunca antes había asistido a una reunión de planificación de apoyo aéreo completa. Normalmente envía un ayudante. La gente presta atención cuando entiende lo que está en juego, respondí. O cuando se da cuenta de que estuvo a punto de cometer un error grave, añadió él. No le quité la razón. Durante la semana siguiente, la dinámica en la célula de planificación cambió de forma perceptible. No fue nada radical. No hubo un único momento en el que la mentalidad cambiara por completo. Fue algo progresivo. El capitán de asalto, que me había mirado con escepticismo el primer día, empezó a consultar los tiempos de extracción con mi oficina antes de darlos por definitivos. El jefe del equipo de operaciones especiales de la Infantería de Marina, el mayor Keller, me pidió que revisara los procedimientos de apoyo aéreo de emergencia de su unidad. Dos de los encargados de comunicaciones de las Fuerzas Especiales me solicitaron una sesión informativa sobre los protocolos de radio con los aviones, no porque no conocieran lo básico, sino porque querían entender la perspectiva del piloto durante las situaciones de combate con mucha tensión. Eran detalles pequeños, pero los detalles pequeños son la forma en que cambian las mentalidades en una organización. Cuando los mandos veteranos de una sala demuestran que las aportaciones de la aviación importan, los más jóvenes lo asimilan. Cuando el comandante de la Fuerza Terrestre trata al planificador de apoyo aéreo como a un igual y no como a un mero elemento auxiliar, todo el proceso de planificación se integra de verdad. Una mejor integración se traduce en una mejor coordinación. Una mejor coordinación significa menos fallos, y menos fallos significa que la gente vuelve a casa. El almirante Samuels contribuyó a este cambio de mentalidad con gestos que no le costaban nada, pero que tenían un valor enorme. Durante una reunión de coordinación conjunta el martes siguiente, me presentó a un coronel de operaciones especiales que estaba de visita desde otra fuerza de tarea. Esta es la capitán de fragata Dixon, dijo, indicativo de llamada Ghost One. Es nuestra oficial de planificación de apoyo aéreo y si es usted inteligente, escuchará sus números antes de dar nada por definitivo. Fue una frase breve. Llevaba implícito el peso de todo lo que había sucedido en aquella sala de reuniones y todo lo que había venido después. El coronel visitante arqueó una ceja, no por mi género, sino por el indicativo de llamada. El nombre de Ghost One tenía mucho prestigio en esos círculos. Samuels estaba respaldándome públicamente con él. Rediseñé la estructura del apoyo aéreo para toda la operación durante los siguientes 10 días. El plan original había sido aceptable. El plan revisado era sustancialmente mejor. Reorganicé la rotación de los aviones para eliminar los vacíos de cobertura. Reubiqué las zonas de reabastecimiento en vuelo para prolongar el tiempo de permanencia en el objetivo y construí una matriz de contingencias escalonada que proporcionaba cobertura de reserva para cada fase. También integré de manera más estrecha el plan de comunicaciones de los controladores con el cronograma de aviación, de modo que los equipos de tierra y los pilotos operaran con la misma referencia horaria y el mismo vocabulario táctico. El almirante Samuels revisó el resultado final personalmente. Pasó 45 minutos conmigo en la sala de planificación analizando cada detalle. Cuando terminó, se recostó en su silla y dijo: «Este es el mejor plan de apoyo aéreo cercano que he visto en 20 años de servicio. Es lo que ocurre cuando se permite que el planificador de aviación diseñe el plan de aviación», respondí. Me miró fijamente. Por un momento pensé que me había excedido en la confianza. Luego, la comisura de su boca se contrajo apenas 1 milímetro y dijo: «Me parece justo, capitán de fragata». Mientras tanto, los operadores continuaron con su discreto reconocimiento. No era algo organizado ni de cara a la galería, era algo natural, la forma en que se expresa la confianza en las comunidades militares. El suboficial Lucas Ward me trajo café una mañana sin que se lo pidiera, el tipo de detalle que significa más en un entorno operativo que cualquier ceremonia de entrega de medallas. El capitán Pike se pasó por mi mesa para dejarme una tarjeta plastificada con los indicativos y las frecuencias de su equipo. Para que sepa a quién está dando cobertura, dijo. Era un gesto práctico, pero también personal. El suboficial mayor Clayton nunca hacía comentarios innecesarios. No era su estilo. Pero una vez, al cruzarse conmigo en el pasillo, me dijo: «Elman hace 4 años. A mi equipo solo le quedaban 6 cargadores y no teníamos enlace de comunicaciones. Usted colocó 2 bombas de precisión dentro del recinto fortificado a 700 metros de nuestra posición. Gracias a eso pudimos salir a pie de allí. Recordaba perfectamente aquella misión. Recordaba las coordenadas,
la elección del armamento, la corrección del viento. Recordaba el indicador de combustible marcando por debajo de las reservas de emergencia. Recordaba la llamada de radio tras el impacto, Goes One, impactos directos, nos movemos. Lo recuerdo, suboficial mayor, dije. Sé que lo recuerda, hizo una pausa, por eso me puse de pie. Nadie más necesitó dar explicaciones. Los hombres de aquella sala de reuniones, los que se habían levantado, tenían todos su propia versión de esa historia. Una noche en la que la situación se complicó, en la que la extracción parecía imposible, en la que lo único que se interponía entre ellos y el desastre era una voz en el cielo que se identificaba como Ghost One. Lo recordaban porque ese tipo de deuda de vida no caduca. Permanece en el cuerpo, en los reflejos, en la respuesta automática de un hombre que escucha a un hombre y sabe, sin necesidad de pensar, que la persona asociada a él tuvo una vez su vida en sus manos. El almirante Samuels nunca volvió a hacer mención al comentario sobre la princesa, ni una sola vez. Cualquier reflexión interna por la que pasara la mantuvo en el ámbito privado. Lo que demostró públicamente fue un respeto profesional constante y sincero, no esa actitud exagerada y artificial que a veces sigue a una situación embarazosa, sino un respeto real. El tipo de respeto que dice, ahora lo entiendo y no lo olvidaré. El ritmo operativo aumentó a medida que nos adentrábamos en la fase final de la planificación. Los días se desdibujaron entre sí. Despertarse a las 04, 00, reuniones, llamadas de coordinación, más reuniones, comidas rápidas de pie o directamente sin comer. Faltaban 10 días para la misión, luego 7, luego 5. Cada elemento del plan fue revisado, sometido a pruebas de resistencia y analizado de nuevo. Vivía en el centro de operaciones, durmiendo en intervalos de 3 horas en un catre situado detrás de la sección de planificación de aviación, despertándome para comprobar las actualizaciones del tiempo y los informes de disponibilidad de combustible. Quiero hablar del miedo, porque fingir que no existía sería mentir. No miedo por mí misma. Había asumido los riesgos de volar en misiones de combate hacía años. Miedo por los equipos. Eran hombres con los que había compartido reuniones, planes y comidas deficientes. Algunos de ellos habían compartido historias conmigo, no historias de guerra, sino vivencias reales. Clayton me habló de las solicitudes de ingreso a la universidad de su hija. Ward mencionó a una chica que estaba viendo en su ciudad. Pique me enseñó una foto del primer día de colegio de su hijo, un niño pequeño con rostro serio y una mochila que parecía más grande que él. Estos son los detalles que convierten lo abstracto en algo personal. Cuando conoces los nombres, las caras y las familias, el peso de la misión cambia por completo. Cada cálculo de combustible, cada parámetro de lanzamiento de armas, cada escenario de contingencia adquiere la gravedad específica de vidas humanas reales. La noche antes de que se iniciara la misión, me encontraba sola en la sala de planificación a las 23. Los mapas estaban listos, la coordinación asegurada y el plan de vuelo era tan sólido como había sido capaz de diseñarlo. Ya no quedaba nada por ajustar, pero no podía dormir. Así que me senté con los mapas y recorrí las rutas con el dedo. Inserción, movimiento, objetivo, extracción, como si el acto de tocar el papel pudiera de algún modo mantener el plan unido. El suboficial mayor Clayton me encontró allí. No me preguntó por qué estaba despierta, simplemente se sentó frente a mí, sirvió 2 tazas de café de la cafetera que siempre estaba encendida y me acercó una. ¿Todo bien?, preguntó. El plan es bueno, respondí. No te he preguntado eso. Lo miré. 26 años de servicio en las unidades más selectas, 3 condecoraciones al valor, un hombre que había estado en más combates de los que yo había volado en misiones, y me estaba preguntando si yo estaba bien. «Estoy bien, suboficial mayor», asintió. «¿Estarás ahí arriba?» «Durante todo el tiempo». «Entonces estamos bien». Se terminó el café y se marchó. Esa fue toda la conversación. Fue suficiente. La misión se inició a las 02, 00 de un sábado. No describiré los detalles operativos. Siguen siendo clasificados y los detalles concretos tampoco aportarían nada a la historia. Lo que sí puedo describir es la experiencia desde la cabina del piloto. Despegué desde el portaaviones en plena oscuridad, me reuní con mi punto de ala y volé 260 millas náuticas hasta la zona de operaciones. La noche era clara, con las estrellas lo suficientemente nítidas como para navegar por ellas,
y el desierto abajo se mostraba como un tapiz de tonos grises y negros en la pantalla del contenedor de designación de objetivos. Me conecté a la frecuencia táctica y escuché las voces conocidas de los controladores de combate en tierra, que ya estaban situados con los equipos. Durante las primeras 3 horas, todo se desarrolló según lo previsto. Los equipos se insertaron sin contratiempos, se desplazaron hacia sus objetivos e iniciaron las operaciones. Yo patrullaba en el aire a 22.000 pies vigilando la red táctica, observando las firmas infrarrojas de los equipos que se movían por la zona del objetivo como si fueran fantasmas. Entonces, las cosas cambiaron. A las 05:17, uno de los elementos de las fuerzas especiales entabló combate. El sonido de los disparos estalló en la frecuencia táctica, el sonido nítido y comprimido de un tiroteo transmitido por radio. La voz del jefe del equipo llegó tranquila pero con urgencia, informando de que combatientes enemigos convergerían sobre su posición desde múltiples direcciones. A los pocos minutos, otros 2 elementos se vieron implicados en combates. La operación se había visto comprometida. Ya fuera por un fallo de inteligencia o por mala suerte, daba igual. Lo que importaba era que los equipos estaban bajo el fuego enemigo y el horario de extracción se había adelantado. Descendí a una órbita de vuelo más baja, configuré el armamento y esperé la llamada. Llegó a las 5:23. Ghost One, aquí elemento Eco, personal bajo fuego. Solicitamos apoyo aéreo inmediato. Peligro cercano. Peligro cercano. Las 2 palabras que significan que las fuerzas aliadas se encuentran dentro de la distancia mínima de seguridad del armamento que vas a emplear. Significa que el margen entre salvarlos y acabar con sus vidas se mide en segundos de cálculo mental y metros de precisión física. Confirmé las coordenadas, verifiqué el objetivo e inicié el descenso para atacar. El primer impacto se produjo a las 5:25, el segundo a las 5:27. Ambos dentro de los parámetros establecidos, ambos eficaces. El elemento Eco informó de que la presión sobre su posición había disminuido y empezó a desplazarse hacia el punto de extracción. Pero la noche no había terminado. Durante los siguientes 90 minutos, otros 3 equipos requirieron apoyo aéreo. Se lo proporcioné de manera metódica y precisa, consumiendo el combustible a un ritmo superior al previsto en el plan. Mi punto de ala dio cobertura a 2 de los enfrentamientos. Yo me encargué del resto. A las 7 comprobé mi estado de combustible. Había superado el límite de retorno seguro. No de forma catastrófica, pero sí lo suficiente como para que el regreso al portaaviones fuera muy apurado. Tenía que tomar una decisión. Un equipo seguía desplazándose hacia el punto de extracción. Estaban al descubierto, moviéndose por terreno abierto, y la amenaza de un nuevo ataque era muy real. Me quedé 12 minutos más, luego 15, luego 20. A las 7:22, el último equipo llegó al punto de extracción y fue recogido por los helicópteros. La red táctica se quedó en silencio. Me giré en rumbo de regreso al portaaviones, con el indicador de combustible marcando unos números en los que prefería no pensar, y logré enganchar la cesta del avión de reabastecimiento con unos márgenes que no detallaré porque mi padre tendría serias palabras que decir al respecto. Cuando tomé tierra, el sol estaba empezando a salir. Salí de la cabina con las piernas rígidas y los ojos cansados y permanecí en la cubierta de vuelo mientras los operarios trincaban mi avión con cadenas. El mar se extendía en todas direcciones, plano y plateado bajo la primera luz del día. Todos los equipos habían regresado a casa. Ese es el único número que importa. No me enteré de las comunicaciones por radio desde el centro de mando hasta semanas después. El almirante Samuels había permanecido en el centro de operaciones tácticas durante toda la noche, siguiendo la misión desde la perspectiva de tierra. Escuchó cada llamada, cada combate, cada solicitud de apoyo aéreo. Escuchó a Ghost One en la frecuencia, con un tono tranquilo, preciso y profesional, lanzando el armamento en unas condiciones que no dejaban margen para el error. Una vez extraído el último equipo, según me contó después el capitán de corbeta Nixon, que estaba allí presente, Samuels se recostó en su silla y permaneció en silencio durante mucho tiempo. Luego dijo, sin dirigirse a nadie en particular, a ella fue a quien llamé princesa. Nixon me contó esto semanas más tarde, casi disculpándose como quien comparte un momento íntimo. No reaccioné. Lo que sintiera Samuels en aquel centro de mando era asunto suyo. Lo importante era que los equipos habían regresado a casa. El despliegue fue concluyendo a lo largo de las semanas siguientes. El ritmo operativo disminuyó. La fuerza de tarea inició el lento proceso de los análisis posteriores a la acción, la recuperación del material y la rotación del personal.
La intensidad que había caracterizado nuestros días se fue suavizando poco a poco para convertirse en rutina. Durante este periodo, las relaciones que se habían forjado bajo presión revelaron su verdadero carácter. Algunas se desvanecieron rápidamente. Los lazos profesionales que existen únicamente en el contexto de una misión concreta. Otras se hicieron más profundas. El suboficial mayor Clayton y yo desarrollamos un respeto mutuo que iba más allá del operativo. Era un hombre de muy pocas palabras innecesarias y las que utilizaba tenían un valor especial. Una tarde, sentados en el comedor durante esa hora tranquila que transcurre entre el almuerzo y la cena, me habló de la noche de Hellman con más detalle de lo que jamás había compartido antes. El equipo había estado realizando una misión de reconocimiento que se complicó. La inteligencia militar había subestimado la presencia enemiga. Para cuando llegaron al objetivo, se vieron superados en número y en posición. La ruta de repliegue estaba comprometida. Se encontraban atrapados en el cauce seco de un río con impactos de bala llegando desde 3 direcciones, y la extracción en helicóptero estaba a 45 minutos de distancia. Estábamos contando cargadores, dijo. No balas, cargadores. Ahí es cuando te das cuenta de la situación. El controlador de combate, que estaba con el equipo, hizo la llamada de apoyo aéreo. Yo respondí. Coloqué el primer impacto de precisión sobre la posición enemiga más cercana en un plazo de 4 minutos desde la solicitud. Luego cambié de posición y ataqué la segunda, y después la tercera. Permanecí en el aire durante 47 minutos más allá de mi límite de emergencia por combustible, proporcionando cobertura continua hasta que llegaron los helicópteros. Nunca le he contado esto a nadie, dijo Clayton, pero cuando realizaste esa primera pasada, yo ya estaba planificando cómo distribuir la munición restante para una última defensa. Escuchar tu voz por la radio fue el primer momento en el que pensé que de verdad podríamos salir con vida de allí. No supe qué responder a eso. Así que le dije la única verdad posible. Yo también tenía miedo, suboficial mayor. Me miró. Bien, tener miedo significa que entendías perfectamente lo que estaba en juego. El capitán Pike me buscó por separado esa misma semana. El oficial de asalto era más comunicativo que Clayton, más joven, menos curtido por las décadas de operaciones, pero su historia transmitía la misma verdad de fondo. Su sección había estado implicada en la extracción del cañón que yo había apoyado 2 años antes. Una unidad había sido emboscada durante un desplazamiento, quedando atrapada en un valle estrecho con paredes escarpadas que hacían casi imposible la extracción en helicóptero. Yo había proporcionado apoyo aéreo durante 90 minutos, maniobrando para introducir las armas entre las paredes del cañón con unos márgenes de seguridad en los que, mirándolo con perspectiva, prefiero no pensar. Mis hombres hablan de aquella noche, dijo Pike. La llaman la noche en que apareció el fantasma. Eso suena muy dramático, respondí. Eso es lo que pasó, hizo una pausa. La mitad de mi sección está viva gracias a lo que hiciste. Solo quería que lo supieras. Le di las gracias no porque necesitara que me lo reconocieran, sino porque él necesitaba expresarlo. Algunas deudas de vida solo pueden ser reconocidas, no devueltas. El acto de expresarlas en voz alta cumple una función. Cierra un ciclo entre la persona que necesitó ayuda y la que se la proporcionó. El mayor Keller, de la Infantería de Marina, fue menos directo pero igual de claro. No me contó ninguna historia. Simplemente me invitó a la reunión de análisis de su equipo, algo en lo que habitualmente no se incluía a los oficiales de enlace de aviación. Cuando llegué, sus operadores me hicieron sitio en la mesa sin dudarlo. Fui tratada no como una persona ajena a la unidad, sino como un miembro más del equipo. Esa inclusión era la forma que tenía Keller de expresar lo que Clayton y Pike habían dicho con palabras. El almirante Samuels, por su parte, continuó con el cambio que había iniciado en su despacho tras el incidente de la sala de reuniones. No sobreactuó, no pronunció discursos sobre la diversidad, la inclusión o el valor de las funciones de apoyo. Simplemente me trató como lo que era, una oficial competente cuya experiencia era fundamental para el éxito de la misión. En las reuniones respetaba mis valoraciones de aviación sin cuestionarlas. En las sesiones de planificación se aseguraba de que el componente aéreo estuviera integrado desde las primeras fases, en lugar de añadirlo como un elemento secundario al final. Y cuando oficiales de visita o personal recién llegado se incorporaban a la fuerza de tarea, me presentaba de la misma manera en cada ocasión. Esta es la capitán de fragata Dixon, indicativo de llamada Ghost One. Escúchenla. 3 palabras al final. Escúchenla. Tenían más autoridad que cualquier recomendación oficial porque procedían de un hombre que había aprendido su valor de la forma más difícil. La fuerza de tarea fue desactivada al finalizar el ciclo de despliegue.
El personal se dispersó hacia sus unidades de origen, sus siguientes destinos y sus familias. La sala de reuniones que había albergado el momento más memorable de mi carrera fue despojada de sus mapas e informes y devuelta a cualquier función ordinaria que cumpliera entre operaciones. El último día encontré una nota en mi bandeja de correo del centro de operaciones. Sin sobre, sin membrete oficial, solo una hoja de papel doblada con 2 líneas escritas en letras mayúsculas. Goes One, gracias por mantener las luces encendidas. Firmado, los hombres que se pusieron de pie. No sé quién la escribió, no sé si fue Clayton, Ward, Pike o algún otro. No importaba. Doblé la nota y me la guardé en el bolsillo del mono de vuelo, donde permaneció durante el resto del despliegue y el viaje de regreso a casa. Algunas cosas no necesitan firma, solo necesitan ser verdad. Los meses que siguieron al despliegue supusieron un regreso progresivo a la normalidad o a lo que pase por normalidad en una carrera profesional caracterizada por las ausencias prolongadas y los horarios irregulares. Pasé a un destino de Estado Mayor, cambiando la cabina por un despacho y la frecuencia táctica por las reuniones de trabajo. Las tareas eran necesarias, pero poco vistosas. Revisiones del estado de preparación de la flota, evaluaciones del personal de aviación y presentaciones técnicas para los mandos superiores. Un trabajo importante, pero no del tipo que hace que te tiemblen las manos o se te acelere el pulso. Pensé en aquella sala de reuniones más de lo que hubiera esperado. No en el comentario despectivo, eso se olvidó pronto, de la forma en que lo hacen las heridas superficiales cuando sabes que la estructura de base es sólida. Lo que permaneció conmigo fue el silencio. Esa cualidad tan concreta del silencio cuando los operadores se levantaron no fue algo teatral, no estaba ensayado. Fue un gesto instintivo, de la forma en que una persona reacciona cuando ve algo que reconoce, salvo que, en lugar de apartarse, estos hombres se acercaron hacia el reconocimiento, hacia una deuda de vida que habían estado llevando consigo. También pensé en el almirante Samuels, no con enfado, eso habría sido fácil y poco constructivo. Pensé en el mecanismo que le llevó a cometer su error. Era un veterano de combate condecorado, un hombre que se había ganado su rango gracias a méritos reales. Sus condecoraciones no eran de adorno, representaban décadas del servicio más exigente que ofrecen las Fuerzas Armadas. Y, sin embargo, entró en aquella sala y emitió un juicio basándose únicamente en el aspecto físico y en prejuicios previos. Ese es el problema con los sesgos. No requieren mala intención, solo requieren rapidez. La forma más rápida de catalogar a alguien es por lo que ves a primera vista, y esa clasificación rápida casi siempre es errónea. Lo que más me interesó fue lo que ocurrió después. Algunos oficiales, al enfrentarse a una rectificación pública de ese calibre, se habrían reafirmado en su postura. El orgullo es una fuerza muy poderosa en la cultura militar y el instinto de defender una postura, incluso una equivocada, está muy arraigado. Samuels no hizo eso. Asimiló la información, la procesó y rectificó. En términos operativos, corrigió el rumbo. No de inmediato ni de manera perfecta, pero sí de forma sincera, y eso tuvo más valor que el propio error. Recibí mis siguientes órdenes en otoño. Un destino en el Estado Mayor del Mando de Apoyo Operativo, trabajando en la integración de la aviación para futuras operaciones conjuntas. Era un paso hacia el generalato, no garantizado, nada lo está nunca, pero la trayectoria estaba clara. Mi expediente era excelente, mi experiencia operativa era sólida. Y la red de relaciones profesionales que había construido a lo largo de 15 años de trabajo en operaciones conjuntas me proporcionaba un respeto que ninguna evaluación escrita podría reflejar. Un año después del despliegue, me encontraba en Madrid para una serie de reuniones sobre la reestructuración de la fuerza conjunta. Durante un descanso, me crucé con el almirante Samuels en el pasillo exterior de la sala de reuniones de la Armada. Vestía su uniforme de gala, con 2 estrellas en cada hombro. Le habían ascendido a contraalmirante de división desde la última vez que le vi. Aspecto idéntico, tal vez con algunas canas más en las sienes. Se detuvo al verme. Durante un instante nos limitamos a permanecer allí de pie en el amplio pasillo, con el personal uniformado moviéndose a nuestro alrededor como el agua fluye en torno a las rocas. Capitán de fragata Dixon dijo: «Almirante Samuels». Se produjo una pausa y luego añadió: «Me he enterado de su destino en el Estado Mayor. Un puesto excelente». «Gracias, señor». Hubo otra pausa. Parecía querer decir algo más.
Samuels no era un hombre al que le costara expresarse, pero algo en este encuentro fortuito le hacía perder el paso de una forma casi imperceptible. Pienso en aquella sala de reuniones, dijo finalmente más a menudo de lo que cabría esperar. Yo también pienso en ello, señor. Le he contado esa historia a mis equipos de mando, no como una anécdota divertida, sino como una lección de liderazgo. Me miró fijamente a los ojos. Les digo que la forma más rápida de perder el respeto de tu gente es subestimar a alguien delante de las personas que saben de lo que es capaz. Se lo agradecí, no por mí, sino porque significaba que aquel momento no se había desperdiciado. Los mejores mandos no son los que nunca se equivocan, son los que convierten los errores en enseñanzas y comparten esas lecciones con los demás. Eso significa mucho para mí, señor, dije. Me tendió la mano. Se la estreché. El gesto fue breve y profesional y llevaba implícito el peso de todo lo que habíamos vivido. Goes One, dijo mientras se giraba para marcharse, no como una pregunta, sino como un reconocimiento. Le vi alejarse por el pasillo, con las estrellas de su uniforme reflejando la luz y sus ayudantes adaptando el paso al suyo. Y pensé, así es como se producen los cambios de verdad, no mediante grandes declaraciones oficiales o circulares normativas, sino persona a persona, momento a momento, rectificación a rectificación. Meses más tarde, supe por el capitán de corbeta Nixon, que había pasado al Estado Mayor de la Defensa, que Samuels había establecido un nuevo protocolo en su ámbito de mando. Se exigía que cada célula de planificación conjunta bajo su autoridad incluyera la integración de la aviación desde el primer día de trabajo, no como un añadido posterior, sino como un elemento de base. También estableció que todos los oficiales con funciones de apoyo fueran presentados formalmente por su nombre e indicativo de llamada durante las reuniones iniciales. La llaman la regla Goes One, me contó Nixon casi riéndose. Oficialmente es una directiva burocrática sobre estándares de integración de la fuerza conjunta, pero todo el personal de su Estado Mayor sabe perfectamente a qué se refiere. No supe muy bien qué sentir ante eso. Una norma con el nombre de un error, una rectificación convertida en procedimiento oficial. Era algo práctico e imperfecto, y precisamente la forma en que el estamento militar se adapta, no a través de ideas brillantes, sino mediante el lento proceso de transformar las experiencias individuales en cambios del sistema. Mi padre me llamó un martes por la tarde, como hacía siempre. Hablamos de su jardín, del tejado nuevo de su casa y de la reunión de veteranos a la que había asistido en Rota. Al final de la conversación me dijo: Mandy, me ha llegado un comentario de uno de los suboficiales mayores en la reunión. Me ha dicho que circula una historia sobre un indicativo de llamada. Ghost One, ¿te suena de algo? Exhalé el air. No es algo tan llamativo como la versión que te habrá llegado. La versión que me ha llegado a mí es que un almirante te llamó princesa y que la mitad de la sala se puso de pie para saludarte militarmente e hizo una pausa. ¿Es correcto? A grandes rasgos. Se quedó en silencio un momento y luego dijo, con esa precisión tranquila que aplicaba todo en la vida: esa es mi hija. Fue lo máximo que mi padre había dicho sobre mi carrera en una sola frase. Colgué el teléfono y permanecí sentada en mi salón durante un largo rato, conservando el recuerdo de su voz junto al recuerdo de una sala llena de soldados poniéndose en pie. Y comprendí algo. El reconocimiento no tiene por qué ser ruidoso, no tiene por qué ser público. A veces, el reconocimiento más valioso es el orgullo silencioso de un padre, expresado en pocas palabras un martes por la noche. La misión había concluido, los equipos habían regresado, la fuerza de tareas se había desactivado, los archivadores estaban guardados, los mapas retirados y la sala de reuniones de vuelta a su vacío habitual. La operación era clasificada y reservada, y finalmente quedó archivada en sistemas informáticos a los que la mayoría de la gente nunca tendría acceso. Para el registro oficial se trataba de una operación especial conjunta que se había completado con éxito, una más en una larga lista. Las cifras eran impecables, objetivos logrados, personal recuperado, sin bajas aliadas. En el lenguaje formal de los informes oficiales había sido una ejecución modélica, pero yo sabía la verdad. Sabía de la ventana de 12 minutos que estuvo a punto de quedarse sin cubrir. Sabía de los límites de combustible que había superado porque un equipo seguía al descubierto en el terreno. Sabía de los 47 minutos en Helmand que se convirtieron en una historia que los hombres se contaban en voz baja. El registro oficial recoge los resultados, pero no los momentos en los que esos resultados estuvieron a punto de perderse. Los segundos cruciales para tomar una decisión
El silencio previo a la llamada de radio, la confianza absoluta entre un piloto a 22.000 pies de altura y un operador en el cauce de un río contando sus últimos cargadores. Meses después del despliegue, asistí a una ceremonia conjunta de entrega de condecoraciones en unas instalaciones militares. El acto se desarrolló según lo habitual. Una formación de personal de operaciones especiales y de apoyo que recibía distinciones por sus servicios durante el periodo de despliegue. Yo me encontraba allí para recibir una medalla, aunque la distinción concreta no es relevante para esta historia. Lo que sí es relevante es lo que ocurrió durante el discurso del almirante Samuels. Se colocó ante el atril frente a las 300 personas formadas, operadores de fuerzas especiales, soldados de asalto, infantes de marina, personal de la Fuerza Aérea y el personal de apoyo que había hecho posible la labor de cada uno de ellos. Su discurso se ajustó al guión habitual de un oficial general durante los primeros minutos: reconocimiento del esfuerzo, agradecimiento a las familias y gratitud por los servicios prestados. Lo expuso bien, siempre lo hacía bien. De repente se apartó de las notas que tenía preparadas. Me di cuenta porque su ritmo cambió. El tono pasó de ser algo ensayado a ser algo muy meditado. La forma en que habla una persona cuando escoge cada palabra sobre la marcha. Quiero hablar de algo de lo que no hablamos lo suficiente, dijo. De las personas de la estructura que no ven sus nombres en las diapositivas de las reuniones. De los pilotos que dan vueltas durante horas en la oscuridad, esperando una llamada que podría no llegar. De los especialistas en comunicaciones que permanecen en la frecuencia hasta que se les agota la voz. De los planificadores que comprueban los números 3 veces, luego 4, luego 5, porque saben perfectamente que un decimal puede significar la diferencia entre una noche tranquila y la peor noche en la vida de alguien. Hizo una pausa. La sala se quedó completamente inmóvil. Cada persona de esta formación ha contribuido al éxito de este despliegue, absolutamente todas. Y quiero asegurarme de que esto se entienda no como una frase hecha, sino como una realidad. El operador sobre el terreno solo es tan bueno como la estructura que le respalda. El equipo solo es tan fuerte como el eslabón más débil de la cadena, y en este despliegue no ha habido ningún eslabón débil. Miró brevemente en mi dirección. No de forma evidente, no señaló con el dedo, no pronunció mi nombre ni llamó la atención sobre mí. Fue solo un giro rápido y consciente de sus ojos, un reconocimiento privado integrado en una declaración pública. Fue suficiente. Tras la ceremonia, los asistentes se dividieron en los habituales grupos de charla y saludos. Yo estaba cerca de la parte trasera de la sala recogiendo mis cosas cuando el suboficial mayor Jeffrey Clayton apareció a mi lado. Tenía el mismo aspecto que en la sala de reuniones, impecable, indescifrable, el tipo de hombre cuyo rostro no trasluce nada a menos que él lo decida así. Vestía su uniforme de gala, con el peso de sus condecoraciones deformando ligeramente la tela en el lado izquierdo del pecho. No me ofreció un apretón de manos, simplemente se colocó junto a mí y dijo, con una voz que no se oía a más de 1 metro de distancia: «Salvaste muchas vidas aquella noche». Le miré. Un hombre con 26 años de servicio en la unidad más selecta de las Fuerzas Armadas me estaba diciendo aquello en mitad de un acto oficial. Mucha gente lo hizo. Suboficial mayor. Sí, señora, pero se lo estoy diciendo a usted. No encontré ninguna respuesta que me pareciera a la altura, así que simplemente dije, «Gracias». Asintió con la cabeza y luego añadió algo que me acompaña hasta el día de hoy. ¿Sabe qué pasa con los fantasmas, capitán de fragata? Que no necesitan reconocimiento. Solo necesitan saber que las personas a las que cuidaban han regresado a casa. Se giró y se marchó. Le vi alejarse, con la espalda recta, sin prisa, confundiéndose entre la multitud de uniformes con la misma seguridad silenciosa que había caracterizado toda su carrera. Permanecí allí de pie durante mucho tiempo después de que se fuera. No porque me sintiera superada por la emoción, aunque en parte era así, sino porque estaba reflexionando sobre algo. Todas aquellas misiones, los vuelos nocturnos, los cálculos de combustible, las llamadas de radio en la oscuridad, los había llevado a cabo porque era mi obligación, porque alguien tenía que estar ahí arriba, porque los equipos sobre el terreno merecían saber que alguien los estaba vigilando. No lo había hecho por el reconocimiento, las medallas o los ascensos. Lo había hecho por la misma razón por la que mi padre pasó 31 años reparando aviones en los que nunca volaría. Porque el trabajo que verdaderamente importa es el que mantiene a la gente con vida. Llegaron los ascensos,
Cambiaron los destinos y nuevos equipos se incorporaron al ciclo de operaciones. Pilotos jóvenes asumieron las misiones que yo había volado, con nuevos indicativos de llamada sustituyendo a los antiguos en la frecuencia. La maquinaria sigue girando. Así es como debe ser. Pero el indicativo de llamada permaneció. El nombre de Ghost One perduró en la discreta tradición oral de las operaciones especiales, un indicativo que los operadores compartían en conversaciones informales que se mencionaba en los ejercicios de entrenamiento y que a veces se utilizaba en las sesiones de planificación como referencia del nivel de apoyo aéreo que los equipos esperaban recibir. Yo no hice nada por fomentarlo. No era necesario. Las reputaciones que se forjan en combate adquieren su propia inercia. Lo que más me importa cuando analizo toda la trayectoria de la historia no es el momento de la sala de reuniones, no es la disculpa del almirante, ni la regla Ghost One, ni el discurso de la ceremonia. Es algo mucho más sencillo. Es la llamada de radio a las 5:23 de un sábado por la mañana. Ghost One, aquí elemento eco, personal bajo fuego, solicitamos apoyo aéreo inmediato, peligro cercano. Es la respuesta. Recibido, eco. Ghost One está en zona de operaciones. Mantengan la posición. Es el silencio tras el impacto de las bombas, que se prolonga durante 2 segundos exactos antes de que la voz del jefe del equipo vuelva a escucharse por la radio. Impactos directos. Impactos directos. Nos movemos. Esa es toda la historia, en realidad. Todo lo demás, los aspectos organizativos, las personalidades y el enfrentamiento en la sala de reuniones, es el contexto. Un contexto importante, pero contexto al fin y al cabo. Lo fundamental es una voz en tierra y una voz en el cielo conectadas por la confianza, separadas por 22.000 pies de altura y con la certeza absoluta de que ninguna de las dos fallará a la otra. Y los hombres que se pusieron en pie en aquella sala de reuniones no lo hicieron por el dramatismo, ni para poner en un aprieto a su almirante, lo hicieron porque recordaban. En un mundo que avanza rápido y olvida aún más rápido, ellos recordaban una noche en la que alguien en el cielo respondió cuando llamaron. Eso es todo, eso lo es todo. A veces, el respeto más sincero que recibirás en tu vida es el silencio de una sala llena de soldados puestos en pie. Si algo me enseñó aquel momento es que el respeto real no se expresa con palabras ruidosas. Se gana en silencio, misión a misión, decisión a decisión, hasta que las personas que importan se acuerdan de ello cuando de verdad cuenta. Me interesa saber qué piensas. ¿Te han subestimado alguna vez en una sala para que después se descubriera la verdad? Y si hubieras estado en esa reunión, ¿qué habrías hecho cuando el primer operador se puso de pie? Cuéntamelo en los comentarios, indicando desde dónde nos estás viendo. Y si te gustan las historias sobre determinación, liderazgo discreto y cómo demostrar la valía de las personas sin necesidad de pronunciar una palabra, asegúrate de dar a me gusta y suscribirte para ver más contenido.